Ayer, en la escuela, la profesora nos explicó sobre la última dictadura militar, sobre cómo los militares secuestraron y torturaron a los jóvenes, simplemente porque tenían ideas contrarias a las suyas. Lo llamó terrorismo de Estado, una acción de las fuerzas militares que llevaron a cabo un plan sistemático para la matanza de un enemigo interno, según las palabras de ellos, una guerra contra la subversión. Dice también mi profesora que estaba prohibido hacer política, que se prohibieron los centros de estudiantes, como tenemos ahora en la escuela, que en la noche de los lápices secuestraron a unos pibes de La Plata porque reclamaban un boleto estudiantil, que sería el que yo saco todos los días para ir a la escuela. Esta dictadura empezó en 1976 y terminó en 1983. Y si me pongo a pensar, mis viejos habrán tenido como 13 o 14 años, algo así como yo ahora. Entonces me pregunto, ¿cómo habrá sido para mis viejos crecer en esa época? ¿Cómo fue ser adolescente en la dictadura de 1976? El 24 de marzo de 1976 se hizo un golpe de Estado al gobierno de María Estela Martínez de Perón y de esa forma se inició la última dictadura militar. Esta dictadura se caracterizó por ser gobernada por una junta militar que estaba compuesta por miembros de las tres fuerzas armadas y dejó sin efecto la Constitución Nacional, el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, los partidos políticos y muchas organizaciones estudiantiles y culturales fueron prohibidos, se intervinieron la CGT, la CGE y se prohibió el derecho a huelga. Particularmente si nos ponemos a pensar en cómo esta dictadura pensó a la juventud, ¿sí?, y cómo se relacionó con ella, la Junta Militar consideraba que los jóvenes eran el eslabón más débil de la sociedad. Esto quiere decir que se trataba de un sector social que todavía no estaba preparado para actuar libremente y entonces los padres, los maestros, ¿sí?, y los jefes tenían la autoridad para imponerles ciertas normas de vida y ciertas condiciones eh, en virtud de ayudarlos a manejarse en el mundo, ¿sí? Se creía que como eran muy jóvenes, eh, estas personas, los adolescentes, ¿sí?, podían eh, o guiarse por el comunismo o por las líneas más extremistas de la cultura occidental, de modo que empezaban a verse cuestionadas la moral cristiana, ¿sí?, los valores occidentales y argentinos y de la tradición nacional. De esa manera se pensó a la juventud y especialmente Macera fue el que se proclamó en contra de los jóvenes, considerando que eran un grupo social que tenían una cultura, una vestimenta, unos gustos, una música distinta que la del resto de la sociedad argentina y esperaba que con el tiempo los grandes, los adultos, se empiezan a morir para imponer su nueva sociedad. Eso es básicamente cómo la dictadura pensó a la juventud. Entonces, considerando cómo fue la dictadura, quise preguntarle a mis conocidos que vivieron en esa época. Y en esa época, en los 14 años, estudiaba industrial en el Colegio Alemania, en el número 1 de Villa Ballester, turno noche. Y trabajaba de día. Trabajaba de 6 a 15 horas, iba a mi casa, estudiaba hasta las 6 y en casa y me iba al colegio de 7 a 11. Una vez fui a estudiar a la noche, día de semana, y en ese tiempo, bueno, como ahora también se suele decir, en ese tiempo era la rata. A 2 cuadras del colegio había una plaza, se habían ido 3 muchachos, 4, no recuerdo cuántos, se fueron a la plaza porque teóricamente no habían estudiado, no querían entrar. Y bueno, en ese tiempo había
la época militar, donde los militares andaban por las calles patrullando. Lo encontraron en la plaza, le gritaron la voz de alto para pedirle documentos, se asustaron, y de arriba de los militares a 2 de ellos le dispararon porque pensaron que eran, digamos, malas personas, y mataron a 2 chicos. Y no me olvido porque esa misma noche fueron al colegio, se dieron cuenta que eran estudiantes, nos formaron a todos en el patio del colegio, pusieron 2 mesas y lo acostaron a los chicos arriba de la mesa fallecidos. Y dijeron que eso pasaba en la época militar, que no era, en una palabra, no era una joda lo que estaban haciendo, y que se den cuenta que antes de ir a estudiar y no estudiar, que se quedaran en la casa y no se arriesgaran a eso, porque ellos no pueden saber si son estudiantes o no. Y bueno, se asustaron, corrieron y pasó lo que pasó. Y ahí te das cuenta, digamos, hablando en criollo, como uno dice, lo jodido que era la situación. En 1976 yo estudiaba en la secundaria en el Colegio Domingo Faustino Sarmiento y a su vez estaba haciendo un profesorado de música, de piano. Volcábamos todo en el estudio, obviamente que limitado, porque en esa época los militares daban cierta cantidad de libros, no teníamos la variedad que hay ahora. Había que estudiar lo que ellos decían. Y muchas veces no nos dejaban estudiar en grupo en las casas, estaba prohibido, porque también si no era que siempre pensaban que estábamos en contra del gobierno. A veces los vecinos decían, allá está estudiando, allá se están juntando. Entonces no podíamos estudiar en grupo, cada uno en su casa encerrado. Graciela ya tenía 16 años, ya ella estudiaba y trabajaba. El miedo era de noche, que en la dictadura, viste, la agarraban en la calle, así. Ella siempre fue, iba y venía en bicicleta. El que los agarraban a los chicos o las chicas del colegio que repartían volantes por la calle, viste, de la política, bueno, eso lo llevaban. A Graciela no le pasó nunca nada. A Chani, bueno, iba al colegio y venía, no salía de noche porque era así. Respecto justamente a la disciplina que existía, yo recuerdo bien las formaciones, cuando se ingresaba al colegio, que estábamos todos calladitos y cantábamos la Aurora, y bueno, que nadie se iba a atrever a hablar o faltar el respeto a un profesor o a decirle algo a un profesor en aquella época, ¿no? También con respecto al estudio, yo me acuerdo que en aquella época vos te llevabas una materia y tenías que estudiar muchísimo para poder aprobarla, porque era la época de las bolillas, que se sacaba bolilla y había que ver qué unidad te tocaba. Yo, gracias a Dios, nunca me llevé nada, nunca me llevé ninguna materia, pero había que estudiar bastante en ese entonces. Mis amigos de la época, muchos están ahora en la actualidad, otros no, porque cuando caían los militares al colegio, hoy en la actualidad está muy lindo el Nacional, pero antes daba la calle con un campo, que sería lindando a Presidente Perón, era un campo y cuando entraban los militares muchos profesores se los llevaban, muchos compañeros, que obviamente no les gustaban las ideas de ellos, y nos tirábamos por los balcones para cada uno volver a su casa. Teníamos que esconder libros o teníamos que esconder los discos que en esa época se escuchaban y que nos gustaban, ¿no? Como Mercedes Sosa, Piero, que tuvieron que ser exiliados, se fueron del país. Pero fue muy triste la secundaria en esa época. Bueno, cuando tenía tiempo libre me dedicaba a jugar mucho a la pelota, me gustaba el fútbol, jugaba campeonatos en el colegio, porque en el colegio hacían campeonatos de mañana, tarde y noche. También hacía fútbol en los fines de semana con mis amigos, iba a jugar al pool, en esa época había pool. Solía salir muy poco con mis compañeros a la noche porque todavía tenía 14 años, no era mayor de edad.
pero nos divertíamos, dentro de todo Hay bastante que bien. decirle, de estar siempre respetándolo, saludando, aprender a saludar, no contestar nada, no tener nada en los bolsillos, porque es cuando ellos los palpaban todos los bolsillos que tenían, si tenían todos folletos y eso, no tener nada. Y al no salir mucho tampoco, nosotros lo teníamos cortito, que era el Chani el que más podía salir, lo teníamos cortito, de que no salgan, entonces ya más o menos nosotros los pasamos bien. Así es. Uno se pone a pensar de cómo son las cosas ahora y cómo eran antes, y después de estar informado cambia todo, porque siempre te cuentan y te enseñan, pero vos le preguntás a la gente que lo vivió y te cuenta otra historia, donde antes no te podías juntar con tus amigos a charlar porque era peligroso. Pensaban que estabas conspirando y en un momento para otro desaparecías. Ahora esas cosas no sé, no la pensás, pasan de largo. Y antes no lo tenían. Hay que aprender a valorar un poco eso. Después de saber lo que vivió esa gente, se aprende un poco a respetar lo que es la democracia de ahora, porque se ve que se sufrió. Y yo por suerte no lo tuve que vivir, pero bueno, hay gente que sí, y fue difícil. Por suerte ya terminó y agradezco ahora vivir en este momento y no tener que haber vivido ahí, pero siempre hay que acordarse de lo que pasó. Nunca olvidar para no volver a repetir.